Después de 10 años de matrimonio, mi esposo me contó sobre su aventura con su mejor amigo, dejándome sin palabras y enfrentando la decisión de quedarme o alejarme de todo. Algunas cosas en la vida te golpean con tal fuerza que te dejan sin aliento. Preguntándote si tu mundo alguna vez volverá a ser el mismo, siempre me está enorgullecido de ser alguien que enfrenta todo con calma, que puede manejar cualquier cosa que se cruce en su camino, pero nada pudo prepararme para esa noche. Jay me sentó en el sofá y me contó todo. Durante 10 años pensé que conocía a mi esposo. Tuvimos nuestros problemas, claro, pero todos los matrimonios los tienen. Construimos una vida juntos, tanto emocional como financieramente. Viajamos, reímos, peleamos por cosas pequeñas y nos reconciliamos rápido. Teníamos nuestro ritmo y lo amaba profundamente más de lo que pensé que podría amar a alguien. Pero anoche todo ese amor se sentía como si se desmoronara frente a mí. Jay llegó tarde, como siempre lo hacía entre semana, me besó en la frente como siempre y me preguntó si quería ver nuestro programa de televisión habitual juntos. Habíamos hecho esto durante años. No importaba qué tan cansados estuviéramos. Compartíamos nuestras noches, aunque solo fuera sentados lado a lado, medio viendo cualquier basura que estuviera en la tele. Pero anoche fue diferente, lo sentí en el ambiente. Él actuaba raro, más distante de lo normal. Después de la cena, cuando nos acomodábamos, Jay se volvió hacia mí con los ojos enrojecidos, las manos temblorosas, y entonces dijo algo que nunca podría haber esperado. He estado durmiendo con Pete desde hace un tiempo, dijo, con la voz temblorosa. Ha sido más tiempo del que quiero admitir, pero ya no puedo seguir mintiéndote. Parpadeé, tratando de procesar las palabras, pero no tenían sentido. Pete, el mejor amigo de la infancia de mi esposo, el hombre que estuvo en nuestra boda, que venía a nuestras parrilladas, a quien había considerado parte de la familia por años. Tienes una aventura con Pete. Mi voz sonaba extraña, como si no pudiera entender bien la frase. ¿Cuánto tiempo? ¿Un par de años? Admitió Jay, apenas mirándome a los ojos. No quería que esto pasara. Nunca quise que llegara tan lejos, pero no pude parar. Y no sabía cómo decírtelo. Me quedé congelada, el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Esto no podía estar pasando. Esto no podía ser real. Siempre había sido la que detectaba las señales, la que bromeaba diciendo, si alguna vez me engañas, lo sabré. Y ahora estaba aquí, escuchando sobre la traición de la manera más casual posible, pero lo más extraño era que no estaba enojada, al menos no al principio, ni siquiera estaba segura de cómo me sentía. Era como si mi mente se hubiera cortocircuitado, y todo en lo que podía concentrarme era en el rostro de Jay, sus ojos llorosos, la forma en que sus hombros caían como si llevara un peso que lo estaba rompiendo. Sí, lo siento, susurró Jay, apenas pronunciando las palabras. Te amo y nunca quise lastimarte, pero Pete significa para mí lo mismo que tú. No puedo elegir entre ustedes. Sentí que el aire salía de mis pulmones mientras su confesión me caía encima. No estaba pidiendo perdón. No me suplicaba que me quedara. Solo estaba poniendo todo sobre la mesa, dejándome decidir qué vendría después. Me estaba dando la elección imposible. Lo amo, pero no sabía qué hacer. ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Puedo siquiera irme? ¿Y qué pasa con Pete? El hombre en quien confié, el hombre que había estado en mi vida casi tanto como Jay. ¿Podría alguna vez mirarlo igual? Miré el reloj. Había pasado 1 hora, pero se sentía como segundos. La noche era joven, pero parecía el fin de todo lo que creía saber sobre mi vida. Este era el momento en que mi vida se dividía en 2 caminos, y no tenía idea cuál tomar. Elegiría mi matrimonio, aunque estuviera roto más allá de la reparación, o me alejaría del hombre que aún amaba, sabiendo que su corazón estaba dividido. No podía tomar esa decisión todavía, pero algo estaba claro, la vida que pensaba tener había desaparecido, y lo que viniera sería algo que jamás esperé. Actualización 1. Mirando hacia atrás ahora.
parece imposible creer que hace apenas unos meses todo parecía tan normal, o al menos eso pensaba. Jay y yo teníamos nuestras rarezas, nuestra rutina, pero nada parecía fuera de lugar. Llevábamos casados casi 10 años. Habíamos construido una vida juntos, una que yo creía fuerte y estable. Pensaba que estábamos en un buen lugar. Cuando nos conocimos, yo estaba en mis 20 y tantos, empezando mi carrera. Jay había estado en mi vida un tiempo antes de que comenzáramos a salir y siempre admiré su habilidad para hacer que todo pareciera fácil. Tenía esa manera de hacer que las cosas más mundanas parecieran importantes. Cuando íbamos al supermercado juntos, no era solo hacer compras, era una cita. Cuando cocinábamos la cena, lo convertíamos en un juego, riendo mientras peleábamos por quién movía la olla o elegía la música. Esas pequeñas cosas sumaban, haciendo que nuestra vida se sintiera rica a su manera. Nos casamos a los 3 años de relación y desde afuera todo parecía perfecto. Nuestros amigos y familia estaban felices por nosotros y nosotros genuinamente éramos felices. No teníamos hijos. Fue una decisión que tomamos juntos desde el principio. Siempre supe que no me interesaba tener hijos, al menos no de la manera convencional, y Jay estaba de acuerdo. Siempre decía, mientras te tenga a ti, no necesito nada más, y yo le creía. Pero entonces llegó la realización. Una parte de mí empecé a notar cosas. En el comportamiento de Jay, pequeños cambios casi imperceptibles que me ponían nerviosa. Había veces que llegaba temprano del trabajo y lo sorprendía mirando su teléfono de una manera que parecía demasiado cuidadosa, demasiado deliberada. Lo escondía rápido cuando entraba a la habitación. Siempre estaba más distante cuando Pete aparecía. Al principio, pensé que era solo la naturaleza de su amistad, compañeros de toda la vida con sus propios chistes internos e historia compartida que yo no podía entender del todo. Pero había una parte de mí que comenzó a preguntarse si simplemente era demasiado ciega para ver las grietas que se estaban formando en mi matrimonio. No soy una persona celosa y ciertamente no soy del tipo que revisa el teléfono de nadie. Pero esos pequeños momentos comenzaron a acumularse las veces que Pete venía a cenar sin avisar, cuando se quedaba en nuestra casa por periodos prolongados, cuando él y Jay desaparecían en otra habitación por horas que parecían eternas. Lo atribuía a su cercanía. Después de todo, habían sido mejores amigos desde la infancia. Pete era casi como familia para mí. Sabía todo sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio. Siempre estaba en nuestras fiestas y reuniones familiares. Y Jay y yo no teníamos problema con que él estuviera cerca, o eso creía. Aún así, nunca sospeché nada. Nunca imaginé que Jay, el hombre que amaba más que a nada, fuera capaz de algo así. Incluso cuando me sentía excluida o incómoda con la creciente presencia de Pete, nunca pensé en conectar los puntos. Después de todo, Jay siempre me aseguraba que todo estaba bien, que nada había cambiado entre nosotros. Incluso bromeó una vez, Pete es como mi hermano. ¿Sabes eso, verdad? Y yo le creí. Luego estaba yo. No estoy segura de cuándo lo entendí por completo, pero sabía que no era como otras personas cuando se trataba de intimidad. Lo sabía antes de conocer a Jay, pero no había encontrado la forma de expresarlo hasta que llevábamos un tiempo juntos. No siento la misma atracción física que otros, pero eso nunca importó con Jay. Teníamos una relación basada en la conexión emocional, el respeto mutuo y la confianza. Cuando teníamos intimidad, no era porque sintiera una necesidad física, era por él, porque sabía que él lo quería y lo amaba lo suficiente para dárselo. Y Jay, siendo Jay, siempre respetó eso. Entendía mis límites y nunca me presionó más allá de lo que me sentía cómoda, pero con el tiempo empecé a cuestionar si mis características podrían haber creado una distancia emocional entre nosotros que no había reconocido. Era posible que Jay estuviera buscando en otro lugar algo que yo no podía darle, algo físico que simplemente no necesitaba. ¿Era eso la razón por la que Pete se volvió mucho más que un amigo para él? No tenía las respuestas. Pero lo que sí sabía era esto. Jay nunca me presionó para cambiar quién era. Nunca intentó hacerme sentir menos.
Teníamos algo real, algo sólido. Al menos eso creía, pero entonces todo se vino abajo. El hombre que pensé conocer, el hombre que había sido mi mejor amigo, mi pareja, mi todo, me estaba diciendo que había tenido una aventura con Pete. Y no estaba pidiendo perdón. Me estaba pidiendo que eligiera. Cuanto más pensaba en ello, más complicado se volvía todo. Jay no solo me pedía que lo perdonara, me estaba pidiendo aceptar algo que iba en contra de todo lo que había imaginado para nuestro matrimonio. Podría aceptar la idea de compartir a mi esposo con alguien más. Podría aprender a vivir con el conocimiento de que Pete, un hombre en quien había confiado ciegamente, formaba parte de esto. Mientras me sentaba en ese sofá con las palabras de Jay resonando en mi mente, me di cuenta de que no solo tenía que decidir sobre nuestro matrimonio, tenía que decidir sobre quién era yo, sobre lo que podía tolerar y sobre cuánto de mí estaba dispuesta a sacrificar por amor. La verdad era que no sabía lo que quería, no sabía de lo que era capaz, pero mientras más pensaba, más me daba cuenta de que no podía dejar que este momento pasara sin más. Necesitaba respuestas y necesitaba descubrir si podría vivir con las que encontrara. Esto ya no era solo una traición, era todo lo que creía saber de mí, de Jay y de la relación que habíamos construido. La elección que tenía delante se sentía imposible. Actualización 2. Los días que siguieron a la confesión de Jay fueron los más difíciles que he vivido. No podía escapar de la pesadez en el aire, del dolor constante en el pecho mientras luchaba con lo que me había contado. Cada momento se sentía como una guerra entre mi amor por él y la intensa traición que sentía en mis huesos. Y lo peor era que no tenía a nadie a quien culpar más que a mí misma. ¿Cómo pude haber estado tan ciega? ¿Cómo no vi las señales sutiles? Los momentos que podrían haberme advertido Jay estaba distante, pero no se fue. Se quedó como si nada hubiera cambiado. Aunque todo había cambiado, sus ojos, rojos y cansados por la falta de sueño, me suplicaban como si de alguna forma pudiera entender esta locura. Pero no pude, no sabía qué decirle, no sabía qué hacer. Me estaba pidiendo que eligiera decidir si me quedaba y seguía viviendo con un hombre que no podía decidir entre mí y su mejor amigo, o si me iba y lo dejaba ir con Pete. Cada conversación se sentía como un campo minado. Él intentaba consolarme, pero yo me estremecía al sentir su mano. El calor que una vez, la forma en que me sentí, cuando él me abrazó, ahora parecía una mentira, una ilusión de amor que se había hecho pedazos. No es que lo odiara, al contrario, todavía lo amaba de una manera retorcida y dolorosa, pero estaba tan enojada no solo con él, sino conmigo misma por haber sido tan ingenua, por no haber visto las grietas en nuestro matrimonio antes de que se convirtieran en una fractura total. No hablé con Pete, no pude. La idea de enfrentarme a él, de mirar a los ojos al hombre que alguna vez fue mi amigo, me revolvía el estómago. Él estuvo en nuestra boda, estuvo cuando compramos nuestra primera casa. Sabía todo sobre nosotros, sobre mí, y aún así me traicionó de la peor manera posible. ¿Cómo podía mirarlo a la cara sin ver la mentira en cada sonrisa, el engaño en cada gesto amable? Y luego estaba el problema conmigo. Siempre me había enorgullecido de ser una persona racional, no dejaba que las emociones nublaran mi juicio, especialmente en asuntos del corazón, pero ahora todo se sentía tan confuso. Mi mente corría entre el amor que aún sentía por Jay y el asco que me revolvía el estómago cuando pensaba en la infidelidad. Y no era solo que él había estado con Pete, era todo lo demás. Habíamos construido esta vida juntos, nuestro matrimonio nunca fue perfecto, pero habíamos trabajado en nuestros problemas, lo había elegido a él, le había confiado a Pete. Y ahora aquí estaba, en una encrucijada con una decisión que parecía imposible de tomar. Jay trataba de explicarse, se sentaba a mi lado con el rostro lleno de culpa y desesperación.
y me decía lo difícil que le había sido mantener este secreto, lo desgarrado que estaba entre su amor por mí y sus sentimientos por Pete. Y aunque una parte de mí quería creerle, quería creer que solo era un hombre atrapado en una red de emociones encontradas, no podía ignorar la verdad. No solo estaba enamorado de mí, también estaba enamorado de Pete. No quería lastimarte, decía Jay con la voz quebrada, pero no sabía cómo decírtelo. No sabía si podía seguir viviendo una mentira y no quería perderte. Pero no puedo dejar de ver a Pete. Él es parte de mi vida. Significa tanto para mí como tú. Cada vez que lo decía, sentía que me estaba ahogando. Esto no era solo una traición de confianza, era una traición a todo lo que creía saber sobre el amor, sobre la lealtad. ¿Acaso el amor era realmente tan frágil? ¿Podía alguien amar a dos personas de la misma manera, con la misma profundidad y no terminar lastimando a ambos? Te amo, continuaba Jay, pero no puedo cambiar lo que siento por Pete. Ojalá pudiera, ojalá fuera más fácil, pero no lo es. No te estoy pidiendo que me perdones, solo necesito que entiendas. Y ese era el problema. Yo no entendía. No entendía cómo alguien podía mirarme a los ojos y decirme que me amaba, mientras también amaba a otra persona. No entendía cómo Jay podía pensar que esto era algo que yo podía simplemente aceptar. No necesito que me perdones, dijo una noche, sus ojos suplicándome. Solo necesito que elijas. El peso de sus palabras me golpeó como una tonelada de ladrillos. No podía respirar. La elección era imposible. ¿Qué se suponía que debía hacer? Quedarme aceptando un matrimonio construido sobre una mentira, o irme a alejarme del hombre que había amado durante una década, del hombre que creía conocer mejor que nadie. Traté de alejar esos pensamientos, no podía pensar en eso, no podía tomar una decisión en caliente, pero mientras más lo pensaba, más preguntas surgían. ¿Realmente podría vivir con esto? ¿Podría quedarme en un matrimonio donde mi esposo amaba a otra persona? ¿Podría construir un futuro con alguien que ya había tomado su decisión? Aunque no me hubiera elegido a mí, Jay no era el único desgarrado. Ya no sabía quién era yo. Era la esposa capaz de perdonar cualquier cosa. Incluso esto, era la mujer que lo amaba lo suficiente para sacrificar su propia felicidad por el bien de nuestro matrimonio. ¿O era la mujer que podía irse, que podía defenderse y decir, no, merezco algo mejor que esto? Lo más duro era saber que yo era solo la mitad de esta ecuación. Jay estaba sufriendo. Me amaba, sí, pero también amaba a Pete. Él también sufría. Pero ¿significaba eso que yo tenía que sufrir con él? ¿Era eso amor o solo una forma retorcida de lealtad? Pasé días acostada, mirando al techo, tratando de encontrar una respuesta, pero no había respuestas fáciles aquí. Cada decisión se sentía como si me fuera a destruir de alguna manera. Cuanto más me quedaba, más me perdía a mí misma. Cuanto más dudaba, más me daba cuenta de que no estaba segura de si podría volver a confiar en Jay o en Pete. Y aún así, todavía lo amaba, todavía quería que funcionara. Pero ¿cómo podía hacer que funcionara cuando todo lo que creía saber se había hecho pedazos? La elección era mía, pero no tenía idea de cómo elegir. Los días parecían semanas y las semanas se volvieron un borrón. Todo era un caos de emociones, cada una más intensa que la anterior. No podía comer, no podía dormir. Mi mente corría y mi corazón se sentía tironeado en dos direcciones. Jay, el hombre que amaba más que a nada, me pedía que tomara una decisión que parecía imposible. Y Pete, mi amigo cercano de antes, se había convertido en un enemigo en mi mente, aunque sabía en el fondo que no era el único culpable. Decidí que necesitaba espacio, tiempo para respirar, pensar, sentir. No quería tomar esta decisión en caliente. En ese momento, no cuando estaba abrumada por la ira, el dolor y la confusión, necesitaba claridad. Jay estuvo de acuerdo a regañadientes. Por supuesto, estaba destrozado. No quería darme espacio ni enfrentar la realidad de que podría alejarme, pero hasta él sabía que necesitaba tiempo para entender ¿qué quería? Le pedí que se quedara con un amigo por un rato y lo hizo.
Aunque cada momento que estuvo ausente sentía que una pequeña parte de mí faltaba, pasé los días siguientes tratando de procesar todo. Vi a mis amigos, hablé con mi familia y lloré hasta que ya no pude más. Pero mientras más gente me decía qué debía hacer, más confundida me sentía. Algunos me decían que lo dejara, otros que me quedara y lo resolviéramos. Pero nadie entendía realmente lo que se sentía estar en mis zapatos. Entonces, una noche, me encontré sentada al borde de la cama. El silencio en la casa era demasiado fuerte, demasiado opresivo. Mi teléfono vibró en la mesita. Era un mensaje de Jay. Decía, te extraño, por favor. ¿Podemos hablar? No sabía qué decir. Miré el mensaje como por una eternidad y una parte de mí quería ignorarlo, quedar en mi capullo de entumecimiento, dejarme seguir fingiendo que podía alejarlo todo. Pero esa no era yo y tampoco éramos nosotros. Sabía que tenía que enfrentarlo, así que lo llamé. Jay, dije con la voz temblorosa al hablar. Necesitamos hablar, lo sé, respondió suavemente, lo siento. He estado pensando mucho en lo que dijiste y lo entiendo. Necesitas tiempo. Haré lo que necesites, pero necesito saber si todavía hay una oportunidad para nosotros. Mi pecho se apretó al escuchar sus palabras. Había tanto dolor en su voz, tanta incertidumbre, y eso me hizo sentir culpable. Aunque sabía que yo no había hecho nada mal, no sé, Jay, admití, sintiendo el peso del momento caer sobre mí. No sé si hay una oportunidad para nosotros. Ni siquiera sé quién soy ahora, mucho menos quiénes somos nosotros. Me siento perdida. Por favor, no me dejes, dijo con la voz quebrada. Te amo. No quiero perderte. Yo también te amo, susurré, las palabras saliendo más fácil de lo que esperaba. Pero no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando siento que me he perdido a mí misma. Lo siento, dijo Jay otra vez, con la voz apenas un susurro. Nunca quise lastimarte, solo que, Dios, no sé cómo terminé aquí, pero te amo y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para arreglar esto. Pausé, sintiendo que mi corazón dolía mientras escuchaba sus palabras de cualquier cosa, pero ¿podría confiar en eso? ¿Podría confiar en él otra vez después de todo? Después de Pete y después de las mentiras. ¿Y si no puedo perdonarte? Pregunté suavemente. La pregunta flotando entre nosotros como una densa niebla. ¿Y si no puedo superar esto? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que Jay finalmente hablara de nuevo. Entonces lo entenderé. No espero que me perdones. No de inmediato. Pero te esperaré todo el tiempo que haga falta. Y fue entonces cuando me golpeó la verdad, el verdadero punto de inflexión en todo este desastre. Había estado tan concentrada en lo que Jay y Pete necesitaban, en lo que todos esperaban de mí, que olvidé preguntarme qué es lo que realmente quería. Olvidé que tenía que considerarme a mí misma en todo esto. Tenía que decidir qué era lo correcto para mí, no lo mejor para Jay, ni para Pete, ni para nadie más. No podía tomar esta decisión por culpa, no podía tomarla solo por amor. No se trataba de mantener la paz o preservar nuestro matrimonio porque eso era lo que creía que se esperaba. Esto era sobre mí y lo que necesitaba para sentirme completa otra vez. No puedo tomar una decisión ahora, dije. Las palabras saliendo más claras de lo que esperaba. Necesito más tiempo. Necesito descubrir quién soy sin ti, sin Pete. Necesito saber si puedo confiar en ti de nuevo, si puedo confiar en mí misma. Jay no dijo nada por un largo momento, y pensé por un segundo que podría derrumbarse, pero que cuando finalmente habló, su voz fue firme. Te daré el tiempo que necesites, dijo suavemente. Esperaré. Y si decides que ya no me quieres, lo entenderé, pero por favor, no te rindas con nosotros todavía. Y luego colgamos. El silencio que siguió fue sofocante. Sentí que acababa de tomar una decisión, pero también como si acabara de abrir una puerta hacia un futuro desconocido. ¿Realmente podría alejarme de Jay? ¿Podría reconstruir mi vida sin él? ¿O podría aprender a vivir con esta nueva versión de nuestra relación? No tenía respuestas. Pero por primera vez en días,
Sentí que podía respirar de nuevo. No estaba lista para elegir, pero sí para descubrir qué quería. Y tal vez, solo tal vez, ese era el primer paso para encontrar el camino que estaba destinado para mí. Actualización 3. Los días se convirtieron en semanas. Pasé el tiempo en una neblina, con el corazón aún pesado, la mente constantemente llena de emociones encontradas. Mantuve a Jay a cierta distancia, dando pequeños pasos hacia entender qué era lo que realmente quería. Cuanto más me concentraba en mí misma, más me daba cuenta de cuánto había descuidado mis propias necesidades por tanto tiempo. Había pasado años priorizando a los demás las necesidades de Jay, la amistad con Pete, la imagen del matrimonio perfecto que intenté crear, pero en todo eso había perdido de vista quién era yo, había perdido contacto con quién era fuera de ser esposa, pareja, amiga, me lancé al trabajo, a los hobbies que había olvidado, a mi propio crecimiento personal. Vi a una terapeuta para ayudarme a navegar los sentimientos complicados que tenía sobre Jay, sobre Pete, sobre la naturaleza del amor y sobre mi propio valor. No fue fácil, pero empecé hasta a entender las complejidades de mi propia identidad y cómo habían moldeado mi relación con Jay. Al profundizar, me di cuenta de que no estaba enojada con Jay por la infidelidad en sí, no estaba enojada porque se había enamorado de Pete. El amor no era algo que pudiera controlar lo que dolía, lo que realmente me lastimaba. Era la traición de la confianza, era el secreto, el esconderse. Era la idea de que Jay no me había sido honesto antes, que no había confiado lo suficiente en mí para contarme lo que estaba pasando. Si hubiera sido abierto desde el principio, tal vez podríamos haber navegado esto juntos, tal vez podríamos haber encontrado la forma de redefinir nuestro matrimonio de una manera que funcionara para todos nosotros. Pero ahora tenía que enfrentar la realidad de lo que eso significaba. No podía volver a lo que teníamos antes. No podía fingir que nada había cambiado. Nuestra relación había cambiado irrevocablemente. Y la pregunta ya no era si podía perdonarlo, sino si podía aceptar esta nueva versión de nuestra relación. Podría vivir con Jay sabiendo que él había estado enamorado de Pete, sabiendo que ese vínculo siempre sería parte de su vida. Pedí una última reunión con Jay. Cuando lo vi sentado frente a mí, su rostro estaba cansado, sus ojos vacíos, pero aún había un destello de esperanza. Había estado esperando, tal como prometió, esperando a que yo tomara una decisión, esperando a que yo supiera dónde estaba parada. Y cuando me senté, me di cuenta de que había avanzado mucho desde esa noche en el sofá. Ya no estaba tan confundida, no sentía que me estuviera hundiendo. Me sentía más clara, más fuerte, más segura de quién era, aunque no estuviera del todo segura de cómo sería el futuro. Jay, comencé, con la voz firme, aunque mi corazón aún estaba en tormento. He estado pensando mucho en todo, en nosotros, en lo que necesito, y he tomado una decisión. No voy a alejarme. Te amo lo suficiente para intentarlo, incluso después de todo lo que pasó, pero no puedo prometer que será igual. No puedo prometer que podré olvidar lo que pasó o que estaré bien con todo el tiempo. No puedo prometerte un matrimonio perfecto, pero puedo prometer que estoy dispuesta a trabajar en esto contigo si tú también lo estás. Los ojos de Jay se llenaron de lágrimas y extendió las manos, temblando, para tomar las mías. Haré cualquier cosa, dijo suavemente. Cualquier cosa. Lo siento mucho. Nunca quise lastimarte. Sé que rompí tu confianza y pasaré el resto de mi vida tratando de recuperarla si me lo permites. Nos quedamos ahí mucho tiempo, solo tomados de las manos, ambos agotados pero aliviados. Había mucho trabajo por hacer, muchas conversaciones que aún necesitábamos tener, pero por primera vez en semanas sentí que había esperanza. Había un camino hacia adelante, aunque no fuera el que había imaginado. Decidimos ir a terapia de pareja juntos e individualmente. Jay también comenzó a asistir a terapia con Pete para trabajar en su propia relación. No fue fácil, no fue ordenado ni simple. Hubo días en los que sentí
que no soportaría el peso de la situación. Días en los que me preguntaba si había tomado la decisión equivocada. Pero también hubo momentos de claridad, de crecimiento, momentos en los que Jay y yo compartíamos una risa o una mirada que me recordaba por qué me enamoré de él en primer lugar. Pete y yo nunca volvimos a ser los amigos que éramos, pero sí encontramos un nuevo entendimiento. Aprendimos a comunicarnos, a ser civilizados, a aceptar que, aunque nunca volveríamos a cómo eran las cosas, podíamos encontrar una manera de coexistir. Ambos teníamos un papel en los escombros de mi matrimonio y, de alguna manera extraña, reconocer eso me ayudó a sanar. Al final, el viaje no se trató de perdón, no como pensé que sería, no se trató de olvidar o dejar ir el pasado, se trató de aceptar que la vida no es perfecta, las personas no son perfectas, las relaciones no son perfectas. Y a veces el amor no es suficiente para arreglar todo, pero puede ser suficiente para reconstruir, para aprender, para crecer juntos o por separado. Todavía lo estoy descubriendo. No tengo todas las respuestas. No sé qué deparará el futuro, pero sé que he aprendido más sobre mí misma en los últimos meses de lo que jamás pensé posible. He aprendido que merezco más que ser solo la segunda opción de alguien, pero también aprendí que el amor puede tomar muchas formas. El amor de Jay hacia mí y su amor hacia Pete no tiene que ser una elección. Puede ser algo que exista de una manera complicada. En cuanto a mí, soy más fuerte de lo que alguna vez imaginé y estoy aprendiendo cada día a amar de una manera que sea fiel a mí misma, sin importar a dónde me lleve el camino. Resumen, después de un largo periodo de reflexión, decidí trabajar en mi matrimonio con mi esposo, Jay. A pesar de su infidelidad con su mejor amigo, estamos en terapia y, aunque las cosas nunca serán iguales, estoy comprometida a reconstruir y a entender mis propias necesidades. No es perfecto, pero es un progreso.